Buenos días, qué bueno que están despiertos, me da mucho gusto y estar nuevamente con ustedes aquí porque los domingos me es muy difícil levantarme temprano. Si hubiera quinta o sexta yo vendría a esa. Bueno, en lo que nos ponen la imagen, ¿ya desayunaron? Oh, no, dicen así con mucha tristeza. Mire, los que ya desayunaron, pues vienen con su energía aquí. Los que no, al final de la reunión va a haber leche con pan en la casa del doctor Rojas, están todos invitados. No sabía el doctor. Recuerdo cuando era chico, hace como 15, 20 años, se acostumbraba mucho, era muy común que la cena se juntaba toda la familia y luego usted llegaba y había una gran bandeja de pan y había leche fría si era verano o chocolate si era invierno, ¿verdad? Sí, yo veo muchas así diciéndome que sí. Y recuerdo que mis vecinos de atrás, tenía un amiguito ahí, pero ellos eran de México. Así que ellos, además del desayuno, comida y cena, como eso de las 6, hacían la merienda, ¿verdad, Panchito? La merienda. Así que yo bien estratégicamente, como en mi casa casi siempre eran conchitas y luego las volteábamos y le poníamos frijoles, ¿se acuerda de eso? Si no lo ha hecho, yo no sé cómo puede ser cristiano, hágalo. Pero en la casa de mi amigo había cochitos, cortadillos, canastitas con piña, elotitos, conchitas de todos colores. Así que yo estratégicamente me iba como eso de las 5, 5:30 a jugar con mi amiguito. Y luego salía su mamá, una de sus hermanas, y decía, vénganse a merendar. Y yo decía, pues Chihuahua, vente, me decía mi amiguito, ay, qué pena, pero vamos. Eran increíbles esos tiempos, ¿no? Y luego a las 8 venía la cena, y si yo estaba todavía ahí, imagínense, me tocaba merienda y cena. Así que de esto quiero hablarles, de alimento. Dice la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la principal analogía que se hace con la palabra de Dios en toda la Escritura es con alimento. El alimento es importante. Deberíamos estar tomando cuando menos 3 veces alimento en el día y todos los días. No a veces sí, a veces no. Algunos hacen 2 alimentos, probablemente están dejando el desayuno de lado mal, no está bien eso nutricionalmente hablando. Y algunos, los ricos, hacen una sola comida porque el trabajo no les da tiempo, pero están mal. La verdad es que deberíamos comer 3 veces al día, todos los días, eso sería lo correcto e ideal. Pero le decía yo, hay algunos que no comen. No comen por la razón que sea. Ahorita pues está muy de moda la anorexia, ¿verdad? Principalmente en mujeres, también en hombres. Así que si no comes, pues te vas a ver como este hombre. Y si comes mal, si tomas, por ejemplo, pura leche, hay gente que toma leche en lugar de agua, pues no vas a estar desnutrido como pero vas a estar mal nutrido. Esta persona no está bien nutrida. Necesitan comer bien para que se vean así. Dije yo, no lo voy a hacer aquí enfrente, mejor en una foto. Es importante entonces una nutrición correcta, balanceada, donde haya de todo. Algunas personas dicen, oh Dios, por favor, si existes, si estás ahí, háblame. Aunque sea una vez, quisiera escuchar tu voz, quisiera saber de ti, quisiera saber que sabes de mí para poder creer en ti. Pero qué curioso, la Escritura dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, no una, ni 3, ni 5, muchas veces y de muchas maneras, por aquello de que no entendiste de una, pues habrá de otra. En otro tiempo por los profetas, hoy nos está hablando por su Hijo, así dice la Escritura, usted lo puede checar en su Biblia.
Así que, ¿cómo que Dios háblame para creer en ti? Si Dios no se le ha pasado más que hablándonos. ¿Sabe cuánto tiempo tiene Dios hablándonos? Tiene 6,000 años hablándonos. Prácticamente la historia moderna del hombre. Los primeros 2,500 años, Él se reveló a través de la palabra, hablando, por 2,500 años. Después vino la revelación escrita. Fíjese, escribir la Biblia tomó 1,600 años. ¿Por qué no lo hizo desde el principio? Porque necesitaba que hubiera los instrumentos necesarios, un idioma preciso, que se pudiera escribir, que se pudiera entender, que hubiera palabras que pudieran expresar el corazón de Dios. Y entonces por eso al principio fue verbal y luego viene la palabra escrita. Imagínese la Biblia que usted tiene en sus manos, escrita a lo largo de 1,500 años, poquito más de 1,500 años. Y luego nos ha tomado los últimos 2,000 años en interpretar esa palabra escrita. Gracias a Dios por San Agustín, por San Ambrosio, por Martín Lutero, por toda la gente que estaba alrededor, por Matthew Henry, por tantos hombres de Dios que se han metido en el Espíritu de Dios y se han metido a la Escritura y nos han ayudado a nosotros a interpretar el corazón de Dios en la Escritura. Así que, ¿cómo que Dios háblame para poder creer en ti? Cuando Dios ha hablado de tantas maneras, ¿verdad? El canon, ¿qué es el canon? No es una marca de cámara fotográfica. Bueno, sí lo es, pero esto no tiene nada que ver. El canon en bíblico significa cuáles son los libros verdaderos y autorizados de la Biblia. La palabra canon viene originalmente de la palabra caña. Nosotros diríamos carrizo, ¿no? Para entenderlo mejor. Sí, un pedazo de caña, de carrizo, de tubito. Luego esa caña se tomó para hacer una medida. Y finalmente por extrapolación, entonces, como caña se usaba para medida, entonces también se usó para norma. Y canon significa, ¿cuál es la norma que hace que los libros de la Biblia tengan autoridad divina? Porque hay muchos libros escritos supuestamente de parte de Dios, pero no todos son libros de Dios. Hay un evangelio de San Judas, por ejemplo. ¿Será bíblico? Tiene que pasar esta prueba. Fíjese los criterios. ¿Es evidente que Dios es su autor? ¿Fue escrito por un profeta, apóstol o un portavoz de Dios? ¿Es genuino? Es decir, el libro que a través de la historia nos ha llegado, ¿es genuino? ¿Se puede saber el tiempo y lugar así como su autor? ¿Su doctrina es apoyada por los otros libros que cumplen los otros requisitos? Por ejemplo, muchos de los libros del Antiguo Testamento, Jesús los menciona en el Nuevo Testamento. Él dijo, como está escrito, o como dice la palabra de Dios. Entonces, Él está avalando muchos libros. Para cuando Jesús inició su ministerio público, el Antiguo Testamento ya tenía su canon, ya estaba autorizado como lo conocemos. Y el Nuevo Testamento tuvo que pasar este filtro más o menos en la segunda mitad del siglo IV, sin ningún concilio, sino por el consenso de todas las iglesias cristianas, tanto de Occidente como de Oriente, fue que pasaron esta prueba, este filtro, y así fue como llegamos al canon actual, donde tenemos 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Ese es nuestro canon, ese es el libro autorizado. Si alguien lo quiere convencer de que hay un evangelio de Judas, pues claro que lo hay, pero es un libro apócrifo, es un libro no autorizado como tener autoridad divina, autoridad de Dios. Es un libro escrito por hombres, mientras que los libros del canon son libros inspirados por Dios, como si Dios mismo lo hubiera escrito. Entonces, esto es lo que significa canon.
Necesitamos creer, conocer y aplicar las verdades de la Biblia. Así que, ¿cómo debemos abordar la Biblia? Bueno, por cierto, y como breviario cultural nada más, Biblia viene de biblos. Biblos es la matita allá de Egipto con la que se produce el papel de aquellos tiempos. Hoy no, se hace con árboles y otras cosas, pero antes se hacía con esa matita que se llamaba biblos, y de ahí salió la palabra Biblia. Bien, les decía yo, tenemos que creer, conocer y aplicar las verdades de la Biblia. ¿Cómo abordamos la Biblia entonces? Bueno, tenemos que leerla, porque leer la Biblia nos ayuda a familiarizarnos con los libros que tiene la Biblia, sus nombres, dónde están. A veces les decimos, a ver, abran su Biblia en Isaías, y andan por allá pegados a Apocalipsis. Dice, nota que no lee su Biblia, ¿verdad? Nos ayuda a familiarizarnos con esa manera tan particular que tiene la Biblia de expresarse. Nos ayuda a familiarizarnos con las palabras, con los versículos, con los capítulos. Necesitamos empaparnos de la Biblia, familiarizarnos con ella para que nos sea más fácil entenderla. Entonces, el primer paso es leer su Biblia. Hágase el propósito de leer 4 capítulos por día, y usted va a leer su Biblia en un año. Es más, le paso un tip mejor: lea 4 capítulos un día, 3 el otro, y altérnelo, y en un año usted leyó toda su Biblia. Siguiente, hay que orar y leer. En otras palabras, necesitamos tener nuestros devocionales personales. No necesita más que 5 minutos. Usted abre su Biblia, lee un párrafo, a lo mejor oró antes y usted dice, Señor, voy a leer un pequeño trozo de tu palabra, muéstrame, ¿qué me quieres hablar? Y luego usted lee y usted dice, ay Señor, qué hermosa promesa me estás dando. Ay Señor, este mandamiento creo que no he andado muy bien en él. Me voy a esforzar por a partir de ahora cumplirlo. Y voy a orar, Señor, te prometo caminar en este mandamiento. Le tomó 3 minutos, ni siquiera los 5 que le acabo de mencionar. Es muy distinto a leer, es un pequeño devocional. Dese el tiempo, no me diga que no tiene tiempo, no se lo acepto a nadie. Tenemos que darnos el tiempo. Si no lo está haciendo es por una sola razón, porque no quiere. Tiene que querer hacerlo. Otra cosa es estudiar la Biblia. No se quede en leer y el devocional, que es magnífico. Hay que estudiar la Biblia. Aquí se va a tomar más tiempo. Usted que es dirigente de hogar, que está dando enseñanzas, tiene que estudiar la Biblia. Por eso yo le sugiero que tenga un diccionario, de preferencia el de la Real Academia Española, para que las palabras en español que no le queden muy claras en el texto que acaba de leer, usted las pueda buscar y enriquezca su significado. Le sugiero que tenga una concordancia hebreo y griego del Dr. James Strong. Lo tenemos aquí en librería. Ahorita se lo voy a mostrar también en internet y gratis. Así que aquí usted puede decir, esta palabra es confusa, esta palabra es difícil. Voy a ver qué significa en el idioma original. Y este es un libro magnífico. Le recomiendo un diccionario bíblico, como el Vine, por ejemplo, donde le explica algunas tradiciones de aquellos tiempos y algunos conceptos. Un comentario bíblico, para mí, uno de los mejores es el de William MacDonald. Tiene tanto el comentario bíblico del Antiguo como del Nuevo Testamento. Así que muy recomendable. Y Matthew Henry son un montón de tomos, pero lo puede encontrar usted en librería en un solo tomo. Antiguo y Nuevo Testamento completos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, el comentario de hombres de Dios que dedicaron su vida a ello. Necesitamos memorizar la palabra de Dios. Memorice versículos que le van a ayudar a su vida personal. Está batallando con alguna tentación, con algún problema, con algún mal hábito, busque textos que le hablen respecto a ese problema, y entonces
Usted, a fuerza de repetirlos e impregnarse de ellos, va a ser bendecido. Memorice textos que le ayuden para bendecir a otros, en otras palabras, para evangelizar. Esto es importante, y donde quiera que ande, donde quiera que esté. Yo recuerdo que hacía tarjetitas con los versículos, me los echaba a la bolsa, y cuando llegaba a un semáforo lo sacaba y lo leía, y luego lo trataba de memorizar, en lo que el semáforo se ponía en verde. Así que donde quiera que usted esté lo puede hacer. Hay que hablar y cantar la Escritura. Para mí, en lo personal, los cantos de la alabanza y adoración más poderosos son los que se sacan de la Biblia y uno les pone la música, o los que saben de música le ponen música. No hay palabras de alabanza y adoración más poderosas que las que salen de la Biblia misma. Así que apréndase los coritos de la Biblia. Pero entonces usted me dice, y yo sé que no es pretexto, yo sé que tiene razón, es que me duermo, es que me duele la cabeza, es que me hago bolas, es que me confundo más en lugar de entender, es que me enfado, me da pena pero me enfado, me canso. Juan, ¿cuántas cosas? Si me pusiera a preguntarles a cada uno de ustedes, llenaríamos esta página, ¿verdad? De razones por las que no estamos leyendo. Pero nuevamente la Escritura dice, bienaventurado el que lee. Para todas sus excusas y razones por las que no lee, Dios dice, bienaventurado el que lee. ¿Y dónde lo dice? En el libro más complejo de la Biblia, en Apocalipsis. Es el libro más difícil de entender. Si usted lee Apocalipsis, dice la Escritura, dice Dios, bienaventurado si lees. Y si tú lees el resto de la Escritura dice, bienaventurado el que lee. Entonces, aunque no entiendas, aunque te canses, aunque te duela la cabeza, lee, por favor, lee la Escritura. Un pretexto más, bueno, es que hay muchas Biblias. ¿Cuál será la que debo leer? O a lo mejor de tantas que hay, pues todas estarán mal. No, déjame explicarte por qué hay tantas Biblias. La razón principal es que la Escritura, el Antiguo Testamento, está escrito en hebreo, que es la lengua original de los judíos, y en arameo, que es una lengua más antigua. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego. No era un griego muy alto, muy culto, tampoco era un griego vulgar, sino era un griego popular, aceptable, de clase media, pues. Pero necesitamos traducirlo, o alguien habla griego aparte de mí aquí, ¿no? Bueno, entonces necesitamos una traducción. Y hay, de acuerdo con su manera de traducirlo, hay 4 grupos de Biblias. La primera Biblia son las muy literales. Estas Biblias están muy ajustadas al texto original, o sea, casi se traduce palabra por palabra, frase por frase, así como está escrito. Estas Biblias son muy buenas para estudio, pero son poco prácticas para memorizar, para un culto, para otras cosas. Para estudio son muy buenas. Las más conocidas son la versión moderna, fíjese qué moderna, 1893, y la revisada de 1929. Y la más conocida de este grupo es la versión King James o Rey Santiago. Esta es la Biblia favorita de los norteamericanos, es una de las que más utilizan, cuando menos hasta hace poco. Bien, luego viene el segundo grupo, que se llama equivalencia completa. En este grupo de Biblias es bastante ajustado al texto original, pero hay unas partes donde es grotesco hacer una traducción literaria, y entonces la traducción es más libre, donde el estilo y el idioma, no del original sino el nuestro, al que se está traduciendo, lo demandan. Entonces ahí hay pequeños cambios. Entre estas están Reina Valera, la 1909, 1960, 77, 95, hay 2000 también, y está la Biblia de las Américas, una excelente traducción, la Biblia de las Américas, pero la favorita de los latinoamericanos es Reina Valera, porque tiene una
belleza literaria, una majestad increíble. A mí en lo personal es la Biblia que más me gusta, la traducción que más me gusta. Luego viene la equivalencia dinámica. Aquí es mucho más libre que el de la equivalencia completa, pero a veces recurre a paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Se lo voy a explicar de esta manera. El traductor lee un verso o un párrafo, luego lo entiende, capta la idea y luego lo traduce con sus propias palabras a la traducción que está haciendo. Eso es una paráfrasis. Así que se puede entender que ya no está tan apegada al texto original. En este tipo de Biblias, el autor, cuando es una Biblia correcta, debe decir: en este párrafo utilicé paráfrasis. Y aquí tenemos la Nueva Versión Internacional y la Biblia de Jerusalén. De las dos, la más nueva es Nueva Versión Internacional y es con mucho la más conocida y utilizada. Y finalmente tenemos las paráfrasis. Estas Biblias están alejadas del texto original, solo en cuanto a traducción directa, no distorsionadas. Pero la verdad es que se toma grandes libertades en la adición de material. Les voy a mostrar un ejemplo más adelante. Y obviamente, por la misma razón, hay peligro de demasiada interpretación. Las más comunes son, las más conocidas: Dios habla al hombre, es una buena paráfrasis. La Biblia al día, también muy conocida. Y una que se está usando mucho porque tiene un lenguaje muy fresco, muy agradable, que es la Biblia lenguaje sencillo. Entonces, ahí tiene usted los 4 grupos de Biblias que hay. Por eso es que hay tantas Biblias. Luego aparte está que el arco iris y la quién sabe qué, pero no por la traducción, sino porque agregan comentarios, pero eso es otra cosa. Entonces, lo ideal sería tener una de cada una para que usted pudiera abordar estudios de la Biblia. Pero no se asuste, yo le recomiendo que escoja una de estas dos, principalmente Reina Valera, aunque si escoge Nueva Versión Internacional es una buena Biblia. Y todavía mejor, existe algo que se llama Biblia paralela. En esta Biblia paralela, en la misma hoja, la primer columna es la palabra de Dios en Reina Valera y a un ladito está la Nueva Versión Internacional. Así que en la misma hoja usted puede estar comparando un texto con otro. Yo lo que les digo a las personas que tienen Biblia que no sea Reina Valera, que es de las más autorizadas, les digo: si usted tiene una versión y lee algo que no le entiende o que le parece que no está muy bien doctrinalmente, váyase a Reina Valera y le va a aclarar el punto. Y si hay discrepancias, créale a Reina Valera, porque es un texto más apegado a la traducción. Y en nuestra era cibernética, le recomiendo esta dirección. Es una página hecha por un verdadero cristiano que dice: yo en mi amor a Dios quiero ofrecer esto gratuitamente a la iglesia de Dios. Así que no crea que se está robando nada. Las últimas versiones de este eSword están un poquito difíciles de bajar y hay inglés y español. Entonces, si usted no sabe muy bien bajar esto, pídale a alguien, algún niño de 3 o 4 años, eso se lo saben, pero todo. Ella lo van a bajar y perfectamente. Y déjeme decirle, aquí no va a encontrar 2 o 3 Biblias, va a encontrar 20 o 30 Biblias. Y además ahí está el Strong's completo, la concordancia. Tiene una concordancia en español completísima, tiene el diccionario de la Real Academia Española, tiene un montón de libros. ¿Y sabe por cuánto? Por nada, es totalmente gratis. Ni comisión me llevé con esto. Watchman Nee dijo alguna vez: nadie puede conocer al Señor sin conocer la Biblia. Este es un hombre admirable. No lo dice él, se lo estoy diciendo yo. Un hombre de Dios. Él nació en 1903, murió en 1972, hace poquito. Era un predicador chino
tiene muchos libros de mucha bendición. Uno de los más conocidos es Autoridad Espiritual. Este hombre pasó sus últimos 20 años en la cárcel. ¿Sabe por qué? No se robó nada. Por causa del nombre de Cristo, por predicar a Cristo dentro del comunismo en China. Lo sentenciaron por 15 años. Tenía 20 y nadie tenía la más mínima intención de sacarlo. Era joven, tenía alrededor de 60, del 2003, de 1903 al 72, ¿son qué? 69 años. Bueno, no era un jovencito, pero tenía 69 años. ¿Sabe por qué murió? Porque el único contacto que tuvo con el exterior durante 20 años fue su esposa. Y su esposa murió un año antes. Después de que su esposa murió, él se fue en un año. ¿Qué le parece? Qué historia, ¿verdad? ¿Y usted siente persecución? Yo a veces creo que estoy perseguido, y cuando me acuerdo de este hombre dije, qué persecución, ¿verdad? Bien, este hombre dijo, si Dios nos hubiera hecho espíritu a los hombres, nada más nos hubiera dado su espíritu. Pero Dios no nos hizo solamente espíritu. Y dice él, como somos espíritu, dentro de nosotros Dios nos hereda y nos da su Espíritu Santo. Pero como también somos cuerpo, fuera de nosotros Dios nos da la Biblia. Las dos cosas. Dios nos ve completo y nos da la necesidad para lo interno y lo externo. Las personas que solamente se quieren guiar por el Espíritu, es muy fácil y muy frecuente que cometan errores doctrinales, que se desvíen del camino y comiencen a hacer locuras. Y lo vemos todos los días. Las personas que dicen, entonces nada de espíritu, pura palabra. Bueno, no se va a desviar necesariamente de lo doctrinal, pero ¿sabe qué? Si no hay espíritu, no hay vida. Y hay mucho riesgo de terminar muerto espiritualmente. Así que ni una cosa ni la otra, sino un perfecto equilibrio en que usted sea espiritual y que además tenga la escritura de su parte para alimentar su alma y su espíritu. Dice él, el cristiano es como un tren. El tren, para que se mueva, debe tener energía, debe tener combustible. Es el Espíritu de Dios lo que nos da esa energía para movernos. Pero además, ese tren, aunque tenga energía, si no hay una guía, si no hay una vía, entonces no se puede mover, se queda donde está o fácilmente se desvía. Y nuestra vía es la Biblia. Si usted no está leyendo la Biblia, no está obedeciendo la Biblia, pues a lo mejor tiene gasolina, a lo mejor tiene el Espíritu de Dios, pero no va a caminar a ningún lado, no va a ir a ningún lado. Miren lo que dice la Escritura en Juan 6:63. El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Se fija cómo hay un sincretismo entre espíritu y palabra de Dios? Terminan siendo lo mismo, pero debemos tener las dos cosas. La Biblia se origina en el aliento de Dios, porque Dios habla y de ahí surge su palabra. Vean lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios no la escribió con su mano. Dios sale de su boca y la inspira. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿algunas partes de la Biblia son inspiradas por Dios? No, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y quién sabe si hasta los mapas, dijo alguien, ¿no? Si Dios no la escribió, sino que la inspiró para ser escrita, ¿quiénes son los autores? Bueno, no le voy a decir los más de 40 autores que hay, nada más quiero que vea qué disímbolos son los autores y los escritores de la Biblia. En el Antiguo Testamento
Moisés era un príncipe, Josué era un militar, Samuel un nazareo, un hombre apartado desde el vientre de su madre para Dios. Esdras un abogado, Nehemías un copero del rey, Isaías era un ministro del rey, Jeremías era un profeta y Amós era un pastor de ovejas. Un hombre de lo más humilde. En el Nuevo Testamento, Mateo era un cobrador de impuestos, Marcos era una persona sencilla, Lucas era médico, Juan era un pescador, Pablo una persona instruida, Santiago era hermano de Jesús, Pedro era un pescador y Judas era un hermano de Jesús también. En la actualidad, usted ve escribir sobre un mismo tema a dos autores que viven en la misma ciudad y se contradicen. Y aquí tenemos un libro que fue escrito a lo largo de 1600 años por más de 40 autores, con diferentes preparaciones académicas y de la vida, y sin embargo no hay una sola contradicción. ¿Y sabe por qué? No porque se lo digo yo, porque lo dicen todas las personas a lo largo de la historia que han tratado de encontrar en la Biblia contradicción y no han podido hasta hoy. Así que los mismos atacantes de la Escritura son los que dan fe de que no hay una sola contradicción en la Escritura. ¿Qué funciones tiene la Biblia? Miren, número 1, dar testimonio del Señor Jesús. Juan 5 dice, escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús está hablando. Número 2, hacer a los hombres sabios para la salvación. Segunda de Timoteo 3 dice, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Número 3, ser la leche espiritual de los creyentes. Primera de Pedro 2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cada cuántas horas pide un niño leche? Cada 2 o 3 horas cuando recién nacen, ¿verdad? Las mamitas y ahora los papás también traen unos ojerones los primeros meses, porque el chamaco cada rato pide leche. Y dice que así deberíamos pedirla. Número 4, ser el pan de vida de los creyentes. Hebreos 5 dice, el alimento sólido, ya no estamos hablando solo de leche, es para los que han alcanzado madurez. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, era importante que bebiéramos leche espiritual, pero conforme avanzamos necesitamos alimento sólido. Y número 5, aprendizaje del creyente. Romanos 15 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, no para que nos aburramos, no es castigo, es para nuestra enseñanza. La enseñanza implica aprendizaje, es un binomio que no se puede separar, enseñanza, aprendizaje. Usted y yo necesitamos aprender. El pensamiento central de la Biblia es Cristo. Por eso alguna vez usted va a escuchar decir que la Biblia es cristocéntrica, porque toda la Escritura, desde los primeros 3 capítulos de Génesis hasta Apocalipsis, todos apuntan hacia Cristo. ¿Y hacia quién más? ¿Ya lo leyó? Y hacia la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos los cristianos de todo el mundo, de toda la historia. Eso somos la iglesia. Algunos estamos todavía aquí en esta tierra, algunos ya están con el Señor. Eso somos la iglesia. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Se lo voy a mostrar en 4 frases, a resumir más que nada en 4 frases. Primero, Dios planeó y creó. ¿Se acuerdan lo que dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué frase tan poderosa, majestuosa y gloriosa. San Agustín en su libro Confesiones dedica un capítulo entero, son no sé si como 20 o 30 páginas, nada más a hablar de esta frase. Y está bien interesante. Dios planeó y creó. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué más dice la Biblia? Que Satanás se rebeló y corrompió nuestro espíritu, corrompió la creación. Y luego, no solamente
se corrompió él, sino que nos corrompió a nosotros. El hombre cayó y se perdió. Y finalmente, Cristo redimió y edificó. Y ahí están los autores de cada tema y de cada etapa. Eso es lo que usted va a leer en la Biblia a lo largo de sus 66 libros. Los primeros 3 fases están en el Antiguo Testamento. Y mire qué hermoso, la última parte la estamos viviendo nosotros ya, con Cristo. Y está tan cerca el término de esta fase, que no dude que pudiéramos estar aquí ahorita sentados y el Señor venga y nos lleve. Amén, ¿verdad? Pero todavía dice usted, bueno, pero así de aburrido, así de seco, porque se nos afigura que la escuela es seca y aburrida y la Biblia, pues como es un libro también. Bueno, déjeme ponérselo de otra manera y sin engañarlo, de veras que sin engañarlo. Le voy a dar probaditas de algunos libros y algunos capítulos. Ya tenemos imagen acá. Miss Universo y el malvado Amán. ¿Usted sabía que la primer Miss Universo es de la Biblia? ¿O pensaba que nada más es de Tatiana para acá? Lea el libro de Esther. Mujeres, nada más imagínense, 1 año bañándose con leche y con los mejores aceites y afeites femeninos y sus perfumes, nada más para el concurso. ¿Qué tal? ¿Le gustaría? Investigue a quién iban a colgar en este poste de casi 25 metros de alto y quién es el que terminó colgado ahí. ¿Y sabe cuál es la última maravilla que le quiero comentar de este libro? En todo el libro está embebido Dios, y sin embargo, ni una sola vez usted va a encontrar la palabra Dios. Es un libro increíble, delicioso de leer. ¿Le gusta el suspenso? Léalo. Esther, Miss Universo contra el malvado Amán. ¿Le gustan las buenas novelas? Sensatez y sentimientos, pero ahora en su versión la que no podía amar. Así se llama, ¿verdad? Bueno, lea, fíjese, ni siquiera le estoy invitando a que lea un libro. Génesis 29, a lo mejor lee 2 o 3 capítulos. Génesis 29. ¿Quiere más probadita para que se anime? Ahí le va. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. ¿Qué le parece? Arránquese a leerlo, a ver si es cierto. Se presume inocente. ¿Alguien vio esta película? A este hombre, a Harrison Ford, lo acusaron de un asesinato que no cometió. Y en Génesis 37 hay otro que también se presume inocente. Investigue quién es. Está increíble esta historia. Esto es solo para viejitos. ¿Se acuerda? Yo me acuerdo perfectamente. Muchacha italiana viene a casarse. A ver, levante la mano quién vio esta novela. Nomás por morbosa curiosidad. Sí, somos bastantes. Dije yo, nomás falta que ni uno la haya visto. ¿Qué quemada me voy a dar? Es una novela de los 70s con Angélica María y el otro no me acuerdo cómo se llama. Ricardo Blume. Muy bien, entonces lea el libro de Ruth. Es un libro increíble, dulce, tierno. La va a hacer llorar, lo va a hacer llorar. Y además, ¿sabe qué? Conozca a una de las mujeres que forma parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Es un libro precioso. ¿Duro de matar? ¿Usted cree que no hay duros de matar en la Biblia? Claro que sí. Nada más que se va a tener que echar todo el libro de Primera de Samuel, porque acuérdese que es duro de matar 1, 2, 3 y 4. Entonces, todo Primera de Samuel. Y descubra quién fue el duro de matar en la Escritura y cómo terminó. Solo para casados. Este es solo para valientes hombres y mujeres. Lea Cantares y dígame si Dios tiene algún problema o algún tabú o conflicto con el sexo en el matrimonio. No tiene ninguno.
lo que no tiene es pornografía, lo que no tiene son aberraciones sexuales, pero dulzura la tiene. Volver al futuro. ¿Se acuerda de esta película? Claro, eran 3 partes, ¿verdad? Lea Daniel. Va a leer de cosas que echan fuego por la boca como azufre y seres que tienen 4 caras, y se va a sorprender de leer a Daniel. Pero usted dirá, bueno, sí, está bien, Humberto, pero es que yo la he leído. Y yo me pregunto, ¿por qué después de que tanto la he leído 5 minutos, por qué no puedo entender la Biblia? ¿Por qué no me entra? ¿Por qué no la entiendo? Es que para entender la Biblia hay 2 requisitos básicos. El primero es, se necesita la persona correcta. La Biblia no es un libro común y corriente. Y se necesita el método correcto. Déjeme decirle algunas cosas sobre la persona correcta. La persona correcta, número 1, debe ser espiritual. Si no es espiritual, no hay manera de que entienda la Escritura. Dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y número 2, debe interpretar lo espiritual con palabras espirituales. Imagínese que usted quiere escuchar la radio cristiana. Aquí está su radio, pero no va a sonar solito, necesita recibir una señal, lo que usted quiere escuchar. Así que aquí está la transmisora, que creo que está en el centro California, por ahí. Pero no es suficiente con que existan ambas cosas, es decir, esto lo representa usted, esto representaría la Escritura. Esta estación de radio transmite con una frecuencia de 100.1 MHz. Por lo tanto, usted debe sintonizar su radio a 100.1 MHz. Con poquito de más o de menos que le ponga, tiene interferencia y casi no entiende. Quítele un puntito más y ya no va a escuchar nada. No importa que su radio sea de $100, no va a escuchar nada. Necesita estar bien sintonizado. La Escritura lo dice de otra manera. Dice que acomodemos lo espiritual a lo espiritual en Juan 6:63. Es decir, transmite con espiritualidad, recibo con espiritualidad. No es un libro para entenderse como sensatez y sentimientos. Es un libro distinto. Pero a veces la espiritualidad nos falta, porque un bebé toma leche, pero después de 2, 3, 5 años, pues la leche no es suficiente. Va a estar mal nutrido. ¿Y qué es lo que nos sucede? Vea lo que dice la Escritura. Esto es Reina Valera. De manera que yo, hermanos, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como los hombres? Fíjese, esto es Reina Valera. Ahora vamos a leer lo mismo, pero en versión lenguaje sencillo. Hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños, que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles, y todavía no lo están. Pasó el tiempo y todavía no lo estaban. Pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre sí. Por cuanto uno dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro contesta, yo soy seguidor de Apolo, están actuando como la gente de este mundo. ¿No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores? ¿Se fija usted? Una versión, Biblia lenguaje sencillo, mucho más extendida, que nos ayuda a aclarar más el punto de Reina Valera. No tiene la hermosura de Reina Valera, pero tiene una explicación más clara para nosotros, y además se apega muy bien al texto que acabamos de leer.
Bueno, pero eso somos entonces cuando han pasado los meses y los años y nosotros seguimos en el mismo lugar. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Permítame rescatar 3 cosas de aquí. Bueno, allá no se ve bien. Es una espada de 2 filos. Cuando una persona que no conoce a Cristo se mete en la Biblia, pueden pasar 2 cosas: o se convierte ante la palabra que está leyendo y recibiendo, o se endurece y se aleja de Dios. Esos son los 2 filos. Parte el alma y el espíritu. Hemos vivido antes de conocer a Cristo durante tantos años, teniendo a nuestra alma como comandante y presidente de nuestra vida y haciendo solamente lo que nuestra alma desea, que no sabemos distinguir entre lo espiritual y los deseos del alma o los deseos carnales. Entonces Dios comienza a través de su palabra a separar los deseos del espíritu de los deseos del alma. Nosotros comenzamos a discernir y decir: mira, esto es mío, esto no es bueno, esto es mío, esto es de Dios, esto es lo correcto. Ese es el discernimiento que comenzamos a tener. Discierne las intenciones del corazón. Una persona me decía: ¿no tiene nada de malo ver pornografía? Yo lo único que hago cuando veo el Playboy es admirar el arte, la belleza. No, no es cierto. Quien piense así, incluso aquí, se está engañando. No es verdad. Estás alimentando toda tu lascivia. Eso es lo único que estás haciendo, no admirando ninguna belleza, ni escultura, ni arte, ni nada. Pero la Biblia, a lo mejor tal vez él era sincero creyéndolo, pero la Escritura te ayuda a discernir las intenciones de tu corazón. Por eso es importante leer la Escritura. En cuanto al método, el método que nosotros enseñamos en Amistad, vaya a Escuela de Líderes para que vea bien esto, es el método inductivo, que no son más que 3 pasos bien sencillos. Primero, observación, es decir, lea qué dice el pasaje. Luego, interpretación, qué significa el pasaje. A lo mejor necesita un diccionario común y corriente, a lo mejor una concordancia, a lo mejor una palabra del original griego, a lo mejor el comentario de Matthew Henry o de William MacDonald o del que usted guste, y esto le va a dar luz. Está interpretando, está siendo iluminado por Dios. Y finalmente, si usted se queda ahí, de nada sirvió, tiene que aplicarlo. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Porque si usted no está leyendo, entendiendo y aplicando la palabra de Dios, entonces está estancado. Es como una locomotora llena de energía y de gasolina, y prendida y rugiendo, pero no se está moviendo, no está yendo a ningún lado. Usted tiene que aplicar la palabra de Dios a su vida. Errores en el método: buscar rarezas. Hay gente que se la pasa buscando rarezas. Escudriñar la Biblia con una mente curiosa le quita valor a lo espiritual. Buscar exactitudes nada más por curiosidad, como por ejemplo la segunda venida de Cristo, o cuándo sucedió exactamente esto, o cuándo es el verdadero nacimiento de Jesucristo, le quita valor espiritual. Leer la Biblia para descubrir cosas extrañas, como por ejemplo, ¿el árbol prohibido era una vid o era un manzano? Esa es una simple curiosidad espiritual. La Escritura no lo dice. Quédese con esa información. Estudiar las profecías para conocer el futuro, no para esperar la venida del Señor. Eso es un mal método. Y tomar constantemente cosas triviales para estudiarlas. Hay gente que está bien convencida que es muy importante saber cuál es el versículo más corto de la Biblia, y cuál es el capítulo más largo de la Biblia, y cuál es el capítulo más quién sabe qué. Y esa es su enseñanza espiritual. Jesús les dijo:
a los fariseos: guías ciegos, cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Lo que no entienda, no se preocupe, no es para usted. Alguien más lo va a entender, o tal vez hasta que estemos con el Señor lo entendamos. Yo quiero terminar con este texto. Salmo 119 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Valórese en este momento. ¿Usted cree esto? No que no lo crea, me refiero, ¿usted lo ha vivido? ¿Alguna vez usted ha comparado el leer la palabra de Dios y sentir la dulzura de esas palabras? ¿La desea como si fuera una miel deliciosa que no empalaga y nutre? Yo le voy a dar 2 dulcecitos para despedirme. Isaías 41 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. ¿No le parece dulce esto? Puros de esto. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Gracias por su palabra. Que el Señor los bendiga y los llene de su miel.